días a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Espero que este video sirva para conocer más acerca de un pueblo muy conocido en América del Sur, sobre todo en Argentina y Chile, y que no traiga demasiada polémica. Pero por supuesto, en caso de querer compartir tu opinión o un punto de vista diferente, los comentarios están abiertos. ¿Por qué me refiero a polémica? Porque vamos a hablar sobre el pueblo mapuche, y eso trae ciertos inconvenientes, porque si bien es un pueblo muy antiguo, con mucha historia, ha estado en el centro de la crítica en los últimos años, ya sea por grupos que defienden a los mapuches o por grupos que están en contra de este pueblo. Así que en caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, que sirve para que te mantengas al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que nos ayudan en cada video. En caso de que también quieras ser un colaborador, lo podés hacer a través del botón unirme debajo de los videos. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Los mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Chile y Argentina. También se les llama araucanos, nombre dado por los españoles a los indígenas que habitaban la región histórica de Arauco. De modo estricto, se refiere a los que habitaban Arauco o el territorio que corresponde a la actual región de la Araucanía en Chile y sus descendientes. De modo genérico, abarca a todos los que hablaban o hablan la lengua mapuche, incluyendo a varios grupos surgidos de la mapuchización, producida entre los siglos XVIII y XIX a través de la expansión hacia el este de la cordillera de los Andes en la actual Argentina. A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el valle de Aconcagua y el centro de la isla Grande de Chiloé en el actual territorio chileno. Los grupos septentrionales, llamados picunches por los historiadores, se hallaban parcialmente bajo el dominio o influidos por el Imperio Inca y en su mayoría fueron sometidos a los conquistadores, pero los que vivían en el territorio al sur del río Maule se enfrentaron con éxito a los incas en la batalla del Maule y luego a los españoles en la Guerra de Arauco, donde mostraron un destacado dominio del caballo que llegó a ser un importante factor en el desarrollo de su cultura. Desde mediados del siglo XVII se establecieron fronteras y periódicos acuerdos de paz. A fines del siglo XIX fueron sometidos por Chile y Argentina a través de las campañas militares conocidas como Pacificación de la Araucanía y Conquista del Desierto. Esto significó la muerte de miles de personas y la pérdida de territorio, pues fueron desplazados hacia terrenos de menor extensión denominados reducciones o reservaciones, y el resto de las tierras se declaró fiscal y fue subastado. En los siglos XX y XXI han vivido un proceso de aculturación y asimilación a las sociedades de ambos países y existen manifestaciones de resistencia cultural y conflictos por la propiedad de la tierra, el reconocimiento de sus organizaciones y el ejercicio de su cultura. El sistema económico tradicional, basado en la caza y la horticultura, dio paso a una economía agrícola y ganadera en los siglos XVIII y XIX. Convirtiéndose en un pueblo campesino luego de la radicación forzosa en terrenos asignados por Chile y Argentina, que actualmente presenta una gran fragmentación cultural, una subdivisión de la propiedad y una migración hacia las grandes ciudades por parte de las generaciones más jóvenes, de modo que la población es mayoritariamente urbana, la cual vive principalmente en Santiago de Chile y Temuco, aunque vinculada en diferentes grados con sus comunidades de origen. Ya teniendo una idea general de la historia de este pueblo, vamos a empezar a dividir tema por tema. Primero, la composición y la distribución. Según el censo chileno del 2017, más de 1.745.000 habitantes se declararon pertenecientes al pueblo mapuche, casi un 10% de la población total, lo que representa casi el 80% de la población indígena total del país y que corresponde aproximadamente al 90% de la población mapuche entre Chile y la Argentina. En Argentina, los mapuches son el pueblo indígena más numeroso, aunque su población es aproximadamente 10 veces menor si se la compara con la de Chile.
A partir de la encuesta complementaria de pueblos indígenas entre el 2004 y el 2005, llevada a cabo por el Estado argentino a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se calculó que casi 105.000 personas son descendientes en primera generación del pueblo mapuche. El 73% de ellas vive en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. Algunos estudios contemporáneos agrupan a los indígenas de habla mapuche en diferentes grupos según el territorio que ocupaban y ciertas diferencias culturales derivadas de esto. Sin embargo, para los estudios, todos estos grupos son mapuches, solo diferenciados por el lugar geográfico donde se ubicaban. Los nombres asignados son dados tomando como punto de referencia a los mapuches de la Araucanía. Por un lado tenemos a los picunches, la gente del norte. Estaban ubicados entre los ríos Choapa e Itata. Parte de este grupo, los promaucaes, se entremezcló pacíficamente con el imperio inca. Su principal actividad económica era la agricultura, que practicaban en un sistema de roza y quema. Además, practicaban la ganadería de llamas y conocían la alfarería en greda. Fueron aculturados y mestizados con los colonizadores españoles. De esta mezcla surgió la mayor parte de la población que habita la zona central de Chile. Otros grupos identificados por los españoles, además de los promaucaes, fueron los mapochoes, los maules y los cauquenes. Los hallazgos arqueológicos de las zonas próximas a los ríos Aconcagua y Mapocho se agruparon bajo el término de cultura Aconcagua. En segundo lugar, tenemos a los araucanos o mapuches en sentido restringido. Según las crónicas protagonistas de la Guerra de Arauco, fueron los que se resistieron con éxito a las conquistas, primero de los incas y luego de los españoles. Los mapuches del otro lado de los Andes los designaban moluches o gente del oeste. Luego tenemos a los huiliches, la gente del sur. Se ubicaban entre el río Toltén y la isla grande de Chiloé. Su economía y sus alimentos principales eran la papa, el maíz y el poroto, pero también cazaban, pescaban y recolectaban mariscos y algas marinas en la costa del Océano Pacífico y las playas del mar interior de Chiloé. Los huiliches del sur, de igual manera que los promaucaes al norte, se entremezclaron con otros pueblos indígenas que hablaban un idioma diferente, los chonos. Los huiliches seguían hablando mapudungún, pero con diferencias de pronunciación y de vocabulario cuyo dialecto moderno en la costa de Osorno es conocido hoy como chezungún. A algunos huiliches se los ha llamado cuncos de la zona del canal de Chacao. Luego tenemos a los pehuenches, la gente del Pehuen. En el siglo XVI, los llamados pehuenches antiguos ocupaban las regiones montañosas a ambos lados de la cordillera de los Andes. Con la expansión mapuche, estas tribus fueron las primeras en adoptar la lengua y parte de las costumbres mapuches. Hacia fines del siglo XIX, la región estaba poblada solo por gentes de habla mapuche y cultura mezclada. La organización política de Argentina y Chile llevó a las autoridades a tener un mayor control fronterizo, impidiendo de este modo su libre circulación. Los pehuenches antiguos son descritos como altos, delgados, ágiles y de tez oscura. Se relacionaron mucho con sus vecinos huarpes, aprendiendo de ellos las técnicas de la cestería. Sus vestimentas podían ser hechas del cuero de los animales, adornándolos con plumas de ñandú u otras aves. Actualmente este pueblo se encuentra ubicado entre la 8ª y la 9ª región de Chile, siempre en la cordillera. Dependiendo de la estación del año, se sitúan más arriba o más abajo en los cerros. En el invierno, por ejemplo, evitan las frías temperaturas bajando a los valles. Su fuente de supervivencia son las recolecciones estivales y los productos obtenidos de la crianza de animales. Por último, tenemos a los lafkenches, la gente de la costa. El territorio lafkenche es el mar del Océano Pacífico chileno, el borde mar, las vertientes de la cordillera de la costa o los alrededores del lago Budi. En la actualidad hay comunidades lafkenches al sur de la provincia de Arauco. Hablan español y mapudungún y se dedican mayormente a la pesca artesanal. Desde mediados del siglo XVII, cuando la guerra de Arauco se fue haciendo menos intensa,
el comercio entre araucanos y criollos aumentó. Asimismo, los mapuches empezaron a criar ovejas y vacas que consiguieron tanto de los malones contra los españoles como contra los tehuelches y pampas. Lo mismo sucedió con el contacto con los pueblos que habitaban el este de los Andes, con los que comerciaban ganado y mercancías, principalmente sal. Los movimientos de pueblos como el araucano o mapuche y el tehuelche estuvieron motivados en gran parte por el comercio tanto con los criollos como con otros indígenas. A su vez, de cuando en cuando, distintos pueblos se disputaban el control de las principales rutas comerciales. Pero el comienzo del proceso de mapuchización tiene sus orígenes a mediados del siglo XVIII en las ferias del Cairú y el Chapaleufú. En estas ferias, situadas en las sierras de la Pampa Húmeda de la actual Argentina, existió una importantísima actividad comercial y de intercambio de productos entre los habitantes nativos por un lado de las llanuras pampeanas y las sierras de la actual provincia de Buenos Aires y por otro los de la Patagonia septentrional y los de ambos márgenes de la cordillera de los Andes. Existían dos ferias muy importantes, en el Cairú y el Chapaleufú. En estas ferias, llamadas Feria de los Ponchos por los jesuitas de la época que las registraron, se intercambiaban diversos tipos de productos, desde productos ganaderos y de la agricultura hasta vestimentas tales como ponchos. El Cairú se hallaba en la parte más occidental del sistema de Tandilia, en el territorio actual del partido de Olavarría, y Chapaleufú hace referencia a las inmediaciones del arroyo homónimo situado en el actual partido de Tandil. Es así como, a partir de estos movimientos de personas para el intercambio de productos, se produjo, desde antes de mediados del siglo XVIII, cierto intercambio cultural entre distintos pueblos que habitaban desde la Pampa Húmeda, pasando por la Patagonia septentrional, la zona inmediata a la cordillera de los Andes y hasta la costa del Océano Pacífico. Es el comienzo del intercambio cultural y los movimientos migratorios entre los distintos pueblos, entre los cuales cabe mencionar a los tehuelches, los ranqueles y los mapuches. La influencia mapuche tiene su origen en lo anteriormente mencionado, ya que partiendo de fines de comercio y alianzas, se terminó produciendo una gran influencia cultural sobre los tehuelches y otros pueblos, al punto que se la denomina mapuchización o araucanización de las Pampas y la Patagonia. Buena parte de los tehuelches adoptó muchas de las costumbres y lengua mapuche, mientras los mapuches adoptaban parte del modo de vida tehuelche, tal como era lo de vivir en las tolderías. Por estas cuestiones se difuminaron las diferencias entre ambos grupos al punto de que sus descendientes se refieren a sí mismos como mapuches tehuelches. Los indígenas vendían el ganado robado y la sal extraída de la pampa a los criollos de Chile y Buenos Aires, lo que lograron gracias a otro aporte español, la introducción del caballo. Con el caballo podían cruzar la inmensidad de la pampa, un territorio de pastizales extensos y casi despoblado, arriando ganado en relativamente poco tiempo. Con el nuevo modo de vida ganadero, los pueblos de las pampas también cambiaron su modo de vida. La población aumentó, lo que motivó la serie de conflictos por los recursos entre grupos rivales. Ello facilitó la guerra de conquista y posterior aculturación de muchas tribus por parte de los mapuches. Si bien a partir del siglo XVI, gracias al caballo, los tehuelches iniciaron su expansión desde el sur, extendiendo su cultura a toda la pampa, a mediados del siglo XVIII, ese proceso de expansión territorial y cultural se detuvo con la llegada de los araucanos. La araucanización se caracterizó por la asimilación y mestizaje del pueblo conquistado y los mapuches de manera compleja y gradual, a través de varias generaciones. Hacia el 1820 se produjo la migración de grupos numerosos de indígenas desde la Araucanía hacia el actual territorio argentino, en el marco de la guerra a muerte entre realistas y patriotas en el sur de Chile. Pasemos a hablar sobre el territorio. Los mapuches nunca fueron un pueblo con gobierno centralizado, sino más bien una serie de grupos independientes que hablaban un mismo idioma y compartían ciertos rasgos culturales. Lo anterior dificultó tanto la defensa de su territorio como el fortalecimiento y crecimiento como etnia independiente del Estado chileno,
lo que llevó a su paulatina incorporación a Chile o Argentina. El concepto de nación mapuche empezó a surgir hacia fines del siglo XIX durante el proceso de conquista por Chile y Argentina. El territorio reivindicado por los mapuches es llamado por ellos mismos como Mapuche Hualón Tumapu o simplemente Hualmapu, que significa tierra circundante o tierra que circunda, el cual se halla dividido en dos partes separadas por el Piremapu, la cordillera de los Andes. Estas dos partes se subdividen en espacios territoriales denominados Futanmapu, relacionados hasta cierto punto con los Butalmapus de la Guerra de Arauco. Por un lado tenemos el Engulumapu, la tierra del oeste, parte del actual Chile, habitado por los enguluches. Se extiende desde el río Aconcagua por el norte hasta el archipiélago de Chiloé por el sur y entre el Océano Pacífico por el oeste y la cordillera de los Andes por el este. Luego tenemos el Puel Mapu, la tierra del este, parte de la actual Argentina, habitado por los pueblos puelches. Se extiende entre los ríos Cuarto y Diamante por el norte hasta los ríos Limay y Negro por el sur, y entre la cordillera de los Andes por el oeste y el río Salado de Buenos Aires y el Océano Atlántico por el este. En cuanto al origen de los mapuches, no se conoce con mucha certeza. Sin embargo, hacia el siglo V ya existían manifestaciones culturales en la depresión intermedia del actual Chile que pueden rastrearse hasta la época actual. Se mencionan como posibles antecesores de los mapuches a los grupos creadores de las culturas Bato, El Vergel, Yoleo y Pitrén. Pasemos a hablar ahora sobre la expansión inca. Los mapuches sufrieron la expansión del imperio inca que se hizo evidente a partir del siglo XV, con el avance hacia el Collasuyo, una de las 4 regiones o rumbos en que se dividía el imperio incaico y que se ubicaba al sur del mismo. Durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui se realizó una expedición de conquista que inició recorriendo el Collao, Cochabamba y Tucumán. De Charcas se dirigió al sur y sometió a los diaguitas de los valles transversales y a parte de las poblaciones picunches que habitaban el Valle de Chile, así como también a algunas comarcas ubicadas al sur de él. Así se fijó el límite sur del imperio inca, en una zona que convencionalmente los historiadores y la arqueología extienden hasta el río Maule. Los incas llamaban promaucaes a las poblaciones que no estaban sometidas a su imperio. Los primeros sometieron a algunos pueblos del Valle de Chile, quienes les pagaron tributo. En esta campaña al sur se libró una guerra entre 20.000 incas de Yupanqui y 20.000 mapuches, al sur del Maule. La tribu de los picunches, conocida como promaucaes por los españoles, enterada de la venida de los incas, se alió con los Antali, Cauqui y Pincú. Los incas enviaron parlamentarios para que los promaucaes reconocieran a Tupac Inca Yupanqui como soberano. Los promaucaes decidieron dar batalla y se enfrentaron por 3 días con los incas. Este suceso se conoce como Batalla del Maule. El enfrentamiento produjo gran cantidad de muertos en ambos lados, sin que ninguno de los ejércitos resultara vencedor. Al 4.º día decidieron no enfrentarse. Los promaucaes se retiraron del campo de batalla cantando victoria. Los incas habrían evaluado perseguirlos para continuar con la batalla o asegurar lo que ya había sido conquistado. Finalmente, decidieron no tratar de continuar la conquista, sino fortalecer sus posiciones y administrar los territorios ya conquistados al norte, donde los nuevos pueblos vasallos aceptaron de buen grado el dominio y obtuvieron ventajas de él. Aunque la arqueología no ha encontrado evidencia de que haya existido una presencia inca al sur del río Maule, también existen algunas crónicas españolas que indicaron que en esa expansión u otra posterior se habría producido una hipotética última expansión o invasión más al sur, hasta el río Biobío, la que habría sido realizada por fuerzas incas durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui o Huayna Cápac. Sin embargo, los historiadores indican que las conquistas de los incas más allá del río Maule, referida en su conjunto, solo se basan en lo indicado por cronistas que realizaron crónicas generalmente escritas con poco discernimiento y que raras veces concuerdan entre sí.
Las crónicas mencionan que durante los años 1520, los dos hijos del Inca Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, se disputaron el imperio en una encarnizada guerra civil, debilitando el ejército inca en territorio mapuche, lo cual los habría forzado a abandonar sus posiciones y a relegarse al norte para defender en mejores condiciones su territorio conquistado. Décadas más tarde, los conquistadores españoles abatieron al imperio inca y posteriormente también intentaron someter a los araucanos, cuya población se estimaba cerca de 1 millón de personas. Sin embargo, la resistencia de los mapuches llevó a un prolongado conflicto conocido como la Guerra de Arauco. Así, personajes como Lautaro, que fue un destacado líder militar mapuche, y más tarde la sublevación de Pelantaro en la década de 1590, influyeron para fijar la frontera militar entre españoles y mapuches en el río Biobío. La batalla de Curalaba en el 1598, donde perdió la vida el gobernador Martín Óñez de Loyola, marcó la derrota de las fuerzas españolas en territorio mapuche. Durante dicho periodo inicial, la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII, la población indígena del actual Chile, estimada en cerca de 1 millón de personas, se vio muy reducida, principalmente por las pestes traídas por los españoles y para las que los nativos no tenían ninguna inmunidad. Entre las pestes hubo una de tifus del 1554 al 1557 que mató a más de 300.000 personas y hubo otra de viruela del 1561 al 1563 que mató a 100.000. Es muy probable que al momento de la batalla de Curalaba en Chile no hubiera más de 200.000 indígenas. Bien se ha documentado por la historia que los grupos ubicados entre los ríos Biobío y el Toltén lograron resistir con éxito a los conquistadores españoles en la llamada Guerra de Arauco, una serie de batallas y sucesos que duró unos 300 años con largos periodos de tregua. La corona española entre el 1608 y el 1683 permitió la esclavitud de los indios atrapados durante la Guerra de Arauco, creándose así un mercado de esclavistas de mapuches atrapados sin importar la edad o el sexo. En los siglos siguientes, los españoles fueron cautelosos en adentrarse en territorio mapuche. En un comienzo lo hicieron a través de misiones religiosas pacíficas lideradas por el padre Luis de Valdivia, en la llamada Guerra Defensiva, que no dio resultados, dando paso a los parlamentos, una forma de negociar precolombina. En estos encuentros, ambos bandos intercambiaban regalos, comían y bebían a saciedad. Posteriormente, los comensales negociaban y luego firmaban pactos que juraban respetar. Fue así como en el Parlamento de Quillín, en el 1641, se acordó terminar con la guerra y fijar la frontera en el río Biobío. Los mapuches prometieron liberar a los cautivos y hacer frente a enemigos de la corona. Posteriormente se celebraron otros parlamentos, con aprobación del rey de España, en que se reiteraba el reconocimiento de la independencia de los mapuches frente a la corona española y las partes se comprometían a dejar de lado las acciones bélicas. Estos tratados fueron reconocidos por el gobierno republicano del director supremo Ramón Freire en Tapigüé el 7 de enero del 1825 en el Parlamento General de Tapigüé. En sus artículos 18 y 19 se reconoce la soberanía mapuche sobre los territorios comprendidos al sur del Biobío. Tras esto, se vivió un período de relativa paz que permitió a la población mapuche recuperarse y alcanzar los 150.000 a 200.000 habitantes para fines del siglo XVIII. Poco después empezaron a producirse migraciones masivas a la Pampa. Según las teorías, su presencia en la actual Argentina se debe en parte a la presión ejercida por los españoles y a un largo proceso de migración a través de los pasos de la cordillera de los Andes y de la transmisión cultural entre los siglos XVII y XIX que se expandieron hacia los territorios ubicados al este cordillerano. El Comahue, gran parte de la región pampeana y el norte de la Patagonia Oriental, tierras hasta entonces ocupadas por diversos pueblos de culturas y lenguas muy diferentes.
De tal modo fueron sometidos a un proceso de araucanización, ya sea de forma violenta o pacífica, los tehuelches septentrionales y los pehuenches antiguos. Sigamos ahora con la independencia y el surgimiento de Chile. Durante la Guerra de Independencia de Chile, lo más habitual fue que los mapuches tomaran partido por los realistas, aunque no participaron mucho de las batallas, porque éstas tuvieron lugar fuera de su territorio. Solo al final del período, con la guerra a muerte, se vieron muy involucrados. Después de su independencia de España, Chile siguió una política de no agresión y cautela hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando avanzó la expansión estatal sobre el territorio mapuche. Así, del 1861 al 1883, el ejército chileno ensayó diferentes estrategias, desde las alianzas con clanes enemigos entre sí hasta la guerra, pasando por el soborno a base de bebidas alcohólicas. Las operaciones militares estuvieron fundamentalmente a cargo de Cornelio Saavedra Rodríguez, que culminaron con el completo sometimiento de los mapuches en el 1883. A este proceso se le dio el nombre de Ocupación de la Araucanía. En diciembre de 1866, el Congreso chileno aprobó una ley que reconocía los derechos propietarios de los mapuches en el territorio indígena, creando una comisión de peritos, cuya misión era deslindar las posesiones indígenas. De acuerdo a esa ley, aquellas tierras donde los mapuches no pudiesen probar posesión serían consideradas tierras baldías, por tanto fiscales, de acuerdo al artículo 590 del Código Civil del 1857. La constitución de la propiedad, de acuerdo a la ley de 1866, solo pudo realizarse tras el triunfo militar chileno en el 1883, tras el cual el Estado tomó el control militar de territorio mapuche y trató las tierras como si fuesen fiscales, contraviniendo el sentido de su propia legislación, y se desconocieron masivamente los derechos propietarios de los mapuches. De esta manera, los mapuches pasaron de controlar unas 10 millones de hectáreas a tener que sobrevivir en apenas 500.000, es decir, en un 5% de su territorio anterior. Por otra parte, las políticas de colonización de las tierras del sur terminaron por marginarlos y propiciaron la usurpación irregular de muchas de sus tierras, incluso de las reconocidas en los títulos de merced. En poco tiempo, Cornelio Saavedra Rodríguez pudo ocupar la zona que llegaba hasta el río Malleco, lugar donde refundó la ciudad de Angol y los fuertes de Mulchen y Lebú en el 1862. Por el territorio costero, alcanzó a avanzar hasta el río Tolten. Esta primera ocupación se llevó a cabo con relativamente poca resistencia, pero luego se produjo una sublevación de los mapuches que habitaban las cercanías del río Malleco bajo el mando del Lonco Quilapán. La Guerra del Pacífico significó que las fuerzas del ejército de Chile se concentraran en este conflicto en particular, situación que fue aprovechada por algunos mapuches para lanzar nuevos ataques a los puestos ubicados en la Araucanía. Según el historiador y antropólogo chileno José Bengoa, esta fue la primera vez en toda su historia que los muy descentralizados mapuches se unieron en una sola insurrección. Esta nueva sublevación, ocurrida en el 1880, se materializó en pérdidas para ambos bandos. Pero una vez finalizada la guerra que enfrentaba a Chile con Bolivia y el Perú, el ejército instruido por el gobierno de Domingo Santa María retomó en forma vigorosa la campaña de incorporación de la Araucanía. Quien estuvo a cargo de anexar el territorio restante fue el coronel Gregorio Urrutia. En su campaña erigió diversos fuertes, llegando hasta la zona donde se encuentra el lago Villarrica y refundando la ciudad del mismo nombre. Además, se fundaron los fuertes de Carahue, Lautaro, Pillanlelbún, Temuco y Nueva Imperial. Se puede decir que en esta etapa concluyó realmente la Guerra de Arauco como tal, después de más de 300 años de conflictos. En las siguientes generaciones de mapuches emergieron diferentes organizaciones. Entre estas organizaciones existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista.
pero todos compartían la idea de recuperar las tierras que consideraban usurpadas para, según ellos, poder conservar la cultura propia. De esta manera, el movimiento mapuche ingresó a la escena pública chilena entremezclándose con la política y sus partidos, aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década del 1960 y principios de la de 1970. La crítica radical al statu quo por parte de varios sectores de la sociedad chilena permitió a algunos mapuches incorporarse con las demandas por las tierras. Fue así como en el 1969 comenzaron las tomas ilegales de terreno en la provincia de Cautín. La manifestación fue conocida como el Cautinazo. Con el proceso de la reforma agraria, iniciado por Jorge Alessandri Rodríguez, continuado por Eduardo Frei Montalva y acelerado por Salvador Allende, muchas comunidades mapuches se radicalizaron e iniciaron una ocupación de tierras sin precedentes en la historia republicana, al margen de los programas del gobierno de Allende. Hacia el 1972, otros habitantes de la zona, en su mayoría los latifundistas afectados, se organizaron en los comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno allendista mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado. Durante el régimen o dictadura militar del 1973 al 1990, los opositores al régimen, en especial los grupos guerrilleros, fueron reprimidos de diversas maneras, incluyendo la tortura y la desaparición. Las organizaciones políticas que reclamaban tierras de forma colectiva reaparecieron hacia el 1978 como reacción al Decreto Ley 2675, que derogaba la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra y la calidad de indígena de sus ocupantes en el aspecto legal. Surgieron así los centros culturales mapuches, única forma de organización permitida en ese entonces, que más tarde darían paso a la organización ATMAPU. Desde el 1978, en aplicación del artículo 25 del Decreto Ley 2568, se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2.639 indígenas un total de 51 predios agrícolas que eran propiedad del fisco, con una superficie total de 113.000 hectáreas. Con la aplicación de dicha normativa desde el 1978 al 1990, se decomisaron casi 70.000 títulos de dominio individual a los indígenas y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 73.000 títulos de dominio. El mismo año, Ana Lao de la comunidad ATMAPU, junto a otros dirigentes de diversas organizaciones mapuches, se reunieron en Nueva Imperial con el candidato de la coalición opositora, Patricio Aylwin Azócar. En ese parlamento se acordó que el Estado daría reconocimiento constitucional a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Se formaría una comisión especial en conjunto con las organizaciones indígenas para elaborar un proyecto de ley indígena. A cambio de esto, las organizaciones indígenas se comprometían a utilizar la vía institucional para canalizar sus demandas. El Consejo se caracterizó por sus demandas radicales, en especial de las consignas ligadas a la recuperación de los territorios ancestrales y la autonomía territorial política del pueblo mapuche, además de la elaboración de la bandera Huenufoye en 1992. El grupo inició una siembra ideológica en el sur de Chile que dio los sustentos para fortalecer la noción de autodeterminación. Paralelamente al Consejo, a fines del 1989, varios grupos iniciaron tomas de tierra en Lumaco y otras zonas. Como consecuencia, en los años 90, las ideas autonomistas entran en las cárceles de la región. Mientras en las urbes se consolidaba la transición a la democracia, en los campos subalternos indígenas del sur se venía configurando un proyecto político que sus mismos dirigentes denominaron la reconstrucción de Wallmapu y que fue ignorada por la clase política chilena. A principios de la década de 1990, el conflicto mapuche se reactiva. El Consejo de Todas las Tierras, agrupación fundada en los 90, llevó a cabo varias tomas ilegales de tierras de privados.
La respuesta del gobierno de Eduardo Frei fue la aplicación reiterada de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 144 personas condenadas. En el 97 se realiza el Congreso Nacional del Pueblo Mapuche, con participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho encuentro incorporó el concepto de territorialidad indígena, hasta entonces ausente, exigiendo su reconocimiento y protección. Además, propuso que las áreas de desarrollo indígena constituyan, entre comillas, espacios de autogestión, de participación indígena y de protección del territorio frente a proyectos que perjudican el medio ambiente. El mismo Congreso propuso la autonomía como eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena. Durante el gobierno de Ricardo Lagos y específicamente en el 2002, el joven Alex Lemun Saavedra participó en una ocupación de tierras en el Fundo Santa Elicia, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco. Al llegar los carabineros al lugar, procedieron a desalojar el terreno, se hizo uso de escopetas antimotines cargadas con balines de plomo y Lemun falleció a causa de un disparo. Además, debido a los reiterados ataques a fondos de propiedad privada por parte de la coordinadora Arauco Malleco, se inició la operación de inteligencia denominada Operación Paciencia, dirigida desde la Subsecretaría del Interior, la cual estaba presidida por Jorge Correa Sutil. Durante la operación se acusó que el accionar de la organización fue de carácter terrorista y por lo tanto sus dirigentes fueron encarcelados tras diversos juicios, como el llamado caso Loncos, donde los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por amenaza de incendio terrorista, y el caso Poluco Pidenco, donde 4 personas fueron condenadas a 10 años y 1 día de prisión por un incendio terrorista. Tras los hechos ocurridos, aparecieron detractores de los juicios. Entre ellos están Rodolfo Stavenhagen, su relator especial para pueblos indígenas de la ONU, Amnistía Internacional, que los califican como juicios que presentan una legalidad cuestionable. En los últimos años, en la región del Biobío, la Araucanía y de los ríos, distintas organizaciones han realizado ataques a empresas forestales y sus vehículos de trabajo, así como también a algunos pobladores rurales de la zona. Debido a los constantes ataques que se registran en la zona, en el 2015 un gremio de camioneros hizo una manifestación frente al Palacio de la Moneda exigiendo el aumento de seguridad en la zona, que se frene la violencia, los ataques incendiarios y a los grupos que realizan aquellos actos. Ya teniendo una idea general sobre la historia, origen y conflictos que tuvo este pueblo, pasemos a conocer diversos aspectos de su cultura. La misma se basa en la tradición oral. La conducta social y religiosa estaba regida por el Atmapu, el conjunto de antiguas tradiciones, leyes, derechos y normas. Su idioma es el Mapudungún, una lengua aglutinante polisintética que hasta ahora no se ha relacionado de modo satisfactorio con ninguna otra. Como deporte tradicional tienen el palín o chueca, un deporte que se presenta más o menos parecido al hockey. Entre el patrimonio cultural tangible, sin duda se puede destacar el arte textil, la platería y la gastronomía. Su organización y estructura social está basada principalmente en el núcleo familiar y las relaciones establecidas con otras familias. La familia mapuche tradicional estaba conformada por el padre, sus mujeres y sus hijos. Las conductas matrimoniales que permitía este sistema de parentesco fueron interpretadas por los españoles como moralmente reprobables, otorgándoles un sentido negativo. Actualmente, la poligamia tradicional ya no existe entre los mapuches, aunque pueden persistir ciertas formas de vida conyugal compartida. Las relaciones de parentesco, como parte de la articulación de las comunidades, reciben nombres específicos. Tugún se refiere a la ascendencia materna, Cupán a la materna y Redma a la red extendida a partir de la línea paterna. Los grupos de familias relacionados en torno a un antepasado común se denominaban los lof. Las familias que conformaban un lof vivían en rucas vecinas y se ayudaban entre ellas. Cada uno tenía como jefe a un lonco, que era un cabeza en Mapudungún.
En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados rehués, que eran formados por varios lof, que conformaban un grupo equivalente al de una tribu. A cargo de cada rehué existía un jefe militar llamado toqui. En tiempos de grandes calamidades como sequías, epidemias, invasiones u otros grandes problemas que afectaban una gran extensión de territorio, se reunían varios rehués y conformaban unas agrupaciones denominadas ayllarehúes. Su jefe era el Mapu Toqui, el jefe militar de una comarca en estado de guerra. Los ayllarehúes adquirieron gran importancia al momento de enfrentar a los españoles. La lucha contra los conquistadores españoles forzó a los mapuches a formar alianzas entre varios ayllarehúes, que se denominaron butamalpús o zonas de guerra. La religión mapuche se basa en términos generales en la ligación del mundo espiritual con el mundo tangible. Sus aspectos principales son el respeto al mundo espiritual. Por un lado, el culto a los espíritus y a los antepasados míticos llamados pillanes y guangulén. Por otro lado, el culto a los espíritus de la naturaleza, llamados enguén. Además, tenemos la interrelación del pueblo mapuche con la tierra. Que la creencia en un ser superior y omnipotente sea anterior al contacto con el cristianismo es un tema disputado, pero actualmente se cree en Engunechen como el dios equivalente o un sinónimo al dios cristiano, pero que antes de la influencia cristiana en esta cultura, sus características habrían correspondido realmente a características de espíritus individuales e independientes. Así, actualmente, producto del sincretismo y o conversión producida por la influencia cristiana, en sus comunidades se profesa la religión cristiana, mayormente católica y en menor proporción evangélica. En noviembre del 2007 se llevó a cabo la beatificación del primer mapuche, el joven argentino Seferino Namuncurá. Además, la mitología se caracteriza por presentar numerosos seres mitológicos, tales como el chonchón, y personajes semimíticos como los calcú. Dentro de su tradición, destaca el mito de la creación de la geografía del sur de Chile, en la historia de Caicay y Tren Tren. Referente a las figuras más importantes dentro de la religión mapuche, son por excelencia el Enguepín, la Machi y el Lonco, encargados del culto, el conocimiento y de la celebración de varios rituales, en el que destaca un ritual mezcla de adoración y diversión llamado Guillatún, según el territorio en donde se celebre, siendo de carácter netamente religioso en la zona de precordillera y cordillera. Por otro lado, también tenemos el Machitún, que es una ceremonia de sanación y augurio. Existen antecedentes de sacrificios humanos de niños entre los picunches bajo el dominio inca y de prisioneros asesinados de forma ritual en la Guerra de Arauco o como sacrificios para evitar o finalizar una calamidad o desastre en el pueblo mapuche. El último caso que se conoce ocurrió luego del terremoto de Valdivia del 1960, el más devastador de los registrados por la sismología, cuando en las cercanías de Puerto Saavedra, un machi sacrificó y lanzó al mar a un niño de 5 años luego del maremoto. El pueblo mapuche cuenta con múltiples ceremonias y tradiciones que son su costumbre. Entre las más reconocidas están el Guillatún, el Machitún y el Huetripantu. El Guillatún es una ceremonia de petición y agradecimiento a la divinidad. Para esto se necesita de un lugar especialmente dispuesto para este fin. En el centro de este lugar se instala un rehué y a su alrededor a los participantes. Dura un mínimo de 2 días y un máximo de 4 y tiene por objeto pedir a los Guenechén u otros seres espirituales que beneficien al pueblo con lluvias, cosechas abundantes, el aumento del ganado y otros favores. Durante la ceremonia se realizan bailes acompañados de oraciones y se hacen ofrendas, como el sacrificio de animales o la entrega de frutos de la tierra y mudai. El Machitún se efectúa para sanar a alguien enfermo. Para ello interviene un chamán llamado Machi, quien suele orar y cantar junto al enfermo hasta entrar en trance, así como descubrir la causa de la enfermedad que según la creencia se debe a maleficios o transgresiones. Existen ayudantes que traducen las palabras del Machi y otros que ahuyentan a los espíritus malignos involucrados en la enfermedad.
Junto con señalar al causante del mal sacado del cuerpo del enfermo, se recetan hierbas medicinales y otros tratamientos. Por último tenemos el Huetripantú. Esta es la celebración del Año Nuevo Mapuche. Se realiza en el día de solsticio de invierno, entre el 21 y el 24 de junio. De esta manera, al amanecer del 24 de junio, se inicia otro ciclo de vida en el mundo mapuche y en la tierra. Por lo general, es un día de reencuentro, de armonización y equilibrio de las relaciones humanas. Una tradición corriente de esta fiesta es bañarse en un río o lago al amanecer. Pasemos a hablar sobre las construcciones y las estructuras. La vivienda tradicional de los mapuches es una construcción de gran tamaño denominadas rucas, con superficies que varían entre los 120 y 240 metros cuadrados, las cuales estaban formadas por paredes de adobe o tablas o de varas de coligüe, reforzadas por dentro con postes de madera y se tapizan con totora. El techo es de junquillo o de algún pasto semejante. Usualmente no tienen ventanas. En el centro de la vivienda se encuentra un espacio destinado a encender el fuego. Sobre ese espacio, en la techumbre, se practica un hueco destinado a la salida del humo. El interior de algunas rucas puede estar subdividido mediante paneles a fin de conformar espacios más pequeños o incluir plataformas horizontales que amplían en un segundo nivel el espacio destinado al almacenamiento. El telar se ubica cerca de la entrada a fin de aprovechar la iluminación natural. Las camas y otros objetos del mobiliario se distribuyen cerca de los laterales. Las vigas de la techumbre y otros elementos estructurales se utilizan para colgar diversos objetos como riendas, sogas o bolsas de cuero. Construida a partir de troncos de árboles, una estructura ritual importante es el rehué, que consiste en un altar sagrado utilizado por los mapuches en muchas ceremonias. También destacan las estatuas de madera denominadas chemamul, las cuales utilizaban en ritos funerarios. En el 2007, el arqueólogo Tom Delahey identificó la existencia de alrededor de 300 túmulos funerarios en las vecindades de Purén y Lumaco, a las que denominó Cuel. Estas colinas artificiales cónicas de piedra y barro superan en algunos casos los 40 metros de altura. Según la hipótesis del autor, en la ciénaga de Purén se habría desarrollado un núcleo altamente poblado que permitió la edificación de monumentos. Delahey data las cueles a las 2 centurias anteriores a la llegada de los españoles, el siglo XIV y el siglo XV. Como hipótesis, postula que las estructuras podrían ser fruto de la influencia inca o de alguna otra de las culturas de los Andes centrales en general. Pasemos a hablar sobre el arte textil. Los datos más antiguos sobre la existencia de tejidos en las zonas más australes del continente americano se encuentran en algunos hallazgos arqueológicos como los de los cementerios Pitrén en las proximidades de la ciudad de Temuco, el sitio Alboyanco en la región del Biobío y el cementerio Robelledo Arriba en la provincia de Neuquén. Se han hallado evidencias de tejidos realizados con complejas técnicas y diseños, con un fechado que ronda entre el 1300 y el 1350 después de Cristo. Sobre la base de estos y otros hallazgos, se ha vinculado a la práctica textil desarrollada en la Araucanía con las culturas del norte andino. Los textiles y el saber textil habrían llegado a la región araucana a través de los contactos e intercambios mantenidos con esas lejanas regiones. Los documentos históricos más antiguos que refieren sobre la existencia del arte textil entre los aborígenes del sur del actual territorio argentino y chileno datan del siglo XVI y consisten en crónicas de exploradores y colonizadores europeos. Estos testimonios aseguran que a la llegada de los europeos a la región de la Araucanía, los nativos de esa zona vestían textiles realizados con pelo de camélidos que ellos mismos confeccionaban con la materia prima que obtenían de la cría de esos animales. Posteriormente, y con la incorporación del ganado ovino traído por los europeos, estos aborígenes comenzaron a criar esos animales y a utilizar su lana para la confección de sus tejidos, luego de lo cual esta prevaleció por sobre el empleo del pelo de los camélidos. Hacia finales del siglo XVI,
Estos ovinos, criados por los indígenas, habían llegado a tener un cuerpo más robusto y una lana más gruesa y larga que la del ganado traído por los europeos, características estas que permiten suponer que se trataba de animales de una mayor calidad. La prenda principal era el chamal, especie de manta cuadrada que los hombres sujetaban en la cintura y la envolvían en las piernas a modo de pantalón. Las mujeres la sujetaban en el hombro izquierdo con un alfiler grande, mientras otra manta les servía de falda. Estas prendas se teñían con arcilla y pinturas vegetales, combinando tonos y dibujos con gran sentido artístico. Completaban la vestimenta con mantos, vinchas, cintas para la cabeza y cintura. El telar mapuche se dispone en forma vertical y se compone de un armazón de 4 maderos, un madero para subir la urdimbre, otro para apretar la trama, una lanzadera y una caña para sostener los hilos que levantan un plano de la urdimbre. De él se deriva el telar chilote o quelbo de mayor tamaño y disposición horizontal. Sigamos con la música tradicional. Como suele ocurrir, la música popular o civil se pierde fácilmente con las modas o el tiempo sin dejar registros. No así con la música religiosa, que es repetida ceremonialmente con las cantadas en guillatún, lo que es tomado como ejemplo de música tradicional mapuche. Sin embargo, también existen composiciones amorosas, de borracheras, canciones acerca de los sucesos de la tierra natal y de personas importantes. Puede estar cantada a modo de monólogo o estar acompañada de algún instrumento musical ceremonial, haciendo de la música en sí un cuerpo fusionado. En cuanto a los instrumentos musicales, por un lado podemos encontrar los instrumentos de percusión como el cultrún, pero de uso exclusivamente ritual, y las cascahuillas, que son cascabeles atados a los nudillos. También poseían instrumentos de vientos como la trutruca, que era una caña hueca de coligüe con un cuerno en su extremo, así como también la pifilca, un aerófono de la familia de las flautas sin aeroducto semejante a un silbato. Por otro lado, como instrumento original estaba el trompe, que usa la garganta y boca como caja de resonancia. Por último vamos a hablar de la gastronomía. Antes de la conquista de Chile, los mapuches eran un pueblo semisedentario que practicaba la agricultura de roza y quema y completaban su dieta con la caza, la pesca y la recolección. Principalmente cultivaban maíz, papas, porotos, quinoa, zapallos, ají, además de usar cereales nativos como el mango, el huequén, la teca y el lanco, con los que podía hacerse harina y harina tostada. El aceite se elaboraba de las semillas de madi. Por otra parte, los animales domésticos comestibles eran la gallina y la llama. Con los granos fermentados de cereales se preparaba mudai y con diferentes frutos silvestres se preparaba otras clases de chicha. Con sal molida con ají ahumado podía elaborarse el aliño conocido como merquén. Entre los pehuenches de la cordillera, el alimento básico era el piñón, la semilla del pehuen, y entre los grupos costeros la dieta también incluía algas como el cochayuyo, el luche y la luga, así como los mariscos y los pescados. Así llegamos al final de un video dentro de todo resumido. La realidad es que hay mucha más información al respecto sobre este pueblo en caso de que quieras conocer más a fondo su historia. Espero que el video haya sido útil para conocer un poco más sobre este pueblo. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.